tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Este es un nuevo trabajo capitular. En esta ocasión conversamos nuevamente con Gerardo Fernández Noroña. Lo hicimos en una primera ocasión en la segunda temporada, cuando apenas iniciaba Uno por Uno, Opinión y Libertad. En esta temporada de invitados especiales, Gerardo Fernández Noroña fue uno de ellos. Y en esa ocasión platicamos sobre la reforma energética que estaba en el tintero y por lo cual Gerardo Fernández Noroña nuevamente trajo a colación el discurso de la desobediencia civil. Hoy lo hace, pero para transformar a México. Y hoy lo hace también para impulsar esta candidatura independiente por la cual él está trabajando. Él está trabajando por ser un candidato independiente de la izquierda aquí en México. Les espanta que les diga su nombre. A ver si es corrupto el alcalde de aquí, no sé si lo sea. ¿Por qué no se lo voy a decir? ¿Por qué no me voy a plantar frente a él y decirle, oye, es un corrupto y es un abusivo y es un arbitrario? ¿Por qué no se lo voy a decir? Si el diputado es un tipejo ahí que no me representa, ¿por qué no se lo voy a reclamar? Si llega un funcionario público que debería estar al servicio del pueblo y le importa nada a la gente, ¿por qué no se lo voy a echar en cara? Y está articulando esto, fomentando la desobediencia civil. Porque Gerardo Fernández Noroña no cree en los representantes del Estado, pero sí cree en el Estado como un mecanismo para articular una transformación en la nación, en la República Mexicana. Henry David Thoreau fue el autor intelectual de la desobediencia civil en el siglo XIX. En los años de 1800, Thoreau se negó a colaborar pagando sus impuestos con el Estado norteamericano, porque vivía un régimen de esclavitud, vivían un régimen de clasismo, de enorme elitismo, y donde los negros no tenían derechos humanos, no tenían derechos sociales, y además se gestaba una guerra injustificada justamente contra México. Este discurso, esta práctica de la cual se manifestó Henry David Thoreau, la adoptó Gandhi para independizar a la India, y también la adoptó Martin Luther King para luchar por los derechos de los afroamericanos en esta tierra norteamericana. Hoy Gerardo Fernández Noroña es este candidato independiente de la izquierda que trae a colación este discurso nuevamente y se presenta ahora en la sexta temporada de Uno por Uno, Opinión y Libertad, gestando un debate interesante, gestando una conversación con puntos muy importantes, interesantes, que cuestionar, que abordar y que reflexionar. Por eso te invito a que la sintonices. A continuación, la entrevista completa la vamos a ver y recuerda que estamos en redes sociales para que ahí envíes todos tus comentarios. Así comenzamos, Uno por Uno, Opinión y Libertad. ¿Qué hacer cuando un ciudadano no está de acuerdo con alguna o todas las acciones del gobierno? Es lo que plantea Henry David Thoreau, que nació en el siglo XIX, y él desarrolló una de las ideas más potentes que han existido en este mundo contemporáneo desde ese siglo, donde habían enormes injusticias, donde existía la esclavitud y donde habían guerras infames. Henry David Thoreau nació en el siglo XIX, desarrolló esta potente idea que después Gandhi y Martin Luther King la adoptaron para hacer frente a injusticias y así liberar potencialidades del pueblo y asumir libertades que estaban oprimidas. Hoy Gerardo Fernández Noroña está aquí en el 20 aniversario de la Feria Primavera de Letras en Cortázar, Guanajuato, y por eso le agradezco que esté con nosotros en este espacio de conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Ed? Bienvenido aquí a esta Feria de Letras donde presentas justamente esta desobediencia civil de una edición que ustedes trabajan en su editorial. Sí, es un ensayo, como bien lo comentabas, Henry David Thoreau. Se opuso a una guerra injusta, nada menos la que nos robó más de la mitad del territorio. Contra México, no pagó los impuestos, fue una noche a la cárcel, luego alguien fue y pagó los impuestos y lo dejaron salir, pero él decía que en una sociedad tan injusta
como la que estaba viviendo en ese momento, el lugar donde los hombres deberían estar era en la cárcel, que era una paradoja, porque habría que oponerse a ese gobierno y había que oponerse de manera no violenta, porque la desobediencia civil llama a desobedecer la ley. Y también una manifestación de no ser parte de ese mal que está ocurriendo. No convalidar, claro, no convalidar. Entonces, la desobediencia civil, en este ensayo de Sive Pérez, que fue el que venimos a presentar, un español que hizo esta recopilación de reflexiones donde tú bien has señalado, se destacan dos grandes monstruos en el buen sentido de la palabra de la lucha no violenta con la desobediencia civil, como lo fueron Mahatma Gandhi en la India, que logró la independencia de su país sin violencia, y Martin Luther King, que luchó a mediados del siglo XX por los derechos civiles de los afroamericanos, la igualdad en derechos en cuanto a hombres blancos, hombres y mujeres, seres humanos blancos y negros, como decimos en sentido peyorativo, afroamericanos, se dice hoy. Así es. ¿De dónde surge este impulso para combatir ahora electoralmente por la vía independiente una candidatura que has venido construyendo? A la presidencia, de izquierda. Pues fíjate, como lo comenté en la charla, que voy por dos vías. Sí. La vía institucional, buscar construir una candidatura independiente sin partido a la presidencia de la República, y la vía insurreccional, donde yo convoco a la gente a una rebelión no violenta a través de la desobediencia civil. Estoy convencido que debemos obligar a Peña Nieto a renunciar, estoy convencido que debemos convocar a elecciones extraordinarias y a un Congreso Constituyente. Se me hace que eso no hice el suficiente acento en la charla, para restablecer la Constitución del 17 y rescatar todo lo que se ha privatizado: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, petróleo, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Entonces yo creo que esas dos vías que estoy planteando deben acabar coincidiendo. Alternas y complementarias por un mismo proyecto. Exactamente, y con la idea de construir otro sistema económico. Yo creo que debemos construir otro camino para la humanidad desde México. ¿Pero se puede con la presión global? Se puede. La presión global no es otra cosa que la presión del gran capital. Tienes un banco central encima. Que es la presión de las transnacionales, que es la presión del fondo, no solo un banco central, el Fondo Monetario Internacional, mira las reacciones al interior el Banco Mundial, pronunciamientos de Trump. La oligarquía, claro, pero vale más la fuerza del pueblo. 122 millones de mexicanos. Yo tampoco lo comenté en la charla, pero la película de Bichos es muy ilustrativa, ¿no? Las hormiguitas trabajando ya no pueden, los altamontes las traen jodidas, hasta que una se para y dice: oigan, somos mayoría, y las otras: pero ponte a trabajar, nos estás distrayendo, es que somos mayoría, pero ponte a trabajar que no vamos a terminar, es que somos mayoría. A ver, ¿qué es eso? Pues somos mayoría, contémonos, y somos más que los altamontes. ¿Y eso qué? ¿Cómo eso qué? Nos organizamos, los enfrentamos y los derrotamos. Se organizan, los enfrentan, los derrotan, final feliz. ¿Cómo puede más Peña Nieto que 122 millones de mexicanos? ¿Cómo puede más el gobernador pedorro de Guanajuato que todo el pueblo del lugar? Porque lo permitimos, porque nos sometemos, porque lo toleramos, porque obedecemos, y lo que tenemos que hacer es un proceso de rebeldía, ejerciendo nuestro poder y cambiando todas las cosas en el país, todas, económico, político y socialmente. Ok, porque lo que planteas es respetar las instituciones del Estado, pero también apostar a una insurrección para no permitir el amaciato. En realidad no planteo el respeto a las instituciones del Estado, sino su transformación. Utilizo las instituciones en el momento que tienen, con los derechos que hemos conquistado, con las condiciones que se tienen, pero apuesto a una insurrección de la gente que dé otras instituciones mucho más acordes a la situación que sirvan a la gente, que sean instrumentos y herramientas del pueblo para que pueda hacer realidad lo que decía Ricardo Flores Magón: el derecho a vivir y a ser feliz. Porque si tú me preguntas, ¿tú respetas al Tribunal Electoral? Pues no, son una pandilla de canallas. Exacto. ¿Tú respetas al presidente de la República? Si pues ya hay no. fraudes institucionalizados, entonces ¿cómo confiar que van a dar el triunfo? O un órgano electoral que es una suma de parcialidades. La suma de parcialidades no da imparcialidad. O sea, son cuotas de los partidos. Pues no, al presidente Peña, pues no lo respeto nada, hay que correrlo, creo que debemos quitárnoslo de encima. Entonces,
No, son paradojas porque caminas por la vía institucional, aunque yo estoy convocando a la desobediencia civil y al convocar a la desobediencia civil estoy convocando a actos ilegales, a actos que no respetan la ley. No pagar los impuestos es un acto ilegal. Y yo, al igual que lo hizo Thoreau, que lo hizo Gandhi, que lo hizo Martin Luther King, estoy dispuesto a pagar con la libertad la sanción por convocar a un acto ilegal. Esto es, si a mí me llevan a la cárcel por no pagar los impuestos en la gasolina, yo estoy dispuesto a hacer frente a ello. Lo que no acepto es que me inventen delitos, que me prefabriquen delitos, que digan que es fraude, que digan que es robo, que digan que es fraude fiscal. Acabo de platicar con una joven de una escuela aquí, me mencionó el nombre, no recuerdo, CECIT, una cosa así. CECITEC. Y los profesores se organizaron y protestaron. Y ahora los directivos los acusan de secuestro. Y las autoridades judiciales, que no son autoridades, perversamente están dándoles la razón. Y eso les puede costar 30 años de su vida. Pues eso es una canallada. Si los metes a la cárcel porque están desobedeciendo la ley, porque están luchando por sus derechos, porque están demostrando que es injusto, ese es un riesgo que puedes asumir, pero que si te prefabrican delitos es una canallada. ¿No es más fácil que le entregue la banda presidencial Enrique Peña Nieto a un miembro de la partidocracia, aunque sea de izquierda, que a un independiente? No, yo creo que a la izquierda no se lo van a entregar ni de partido ni de no partido. O sea, si tú me preguntas, ¿le van a entregar a Morena, a López Obrador? No, hombre, no se la van a entregar. No, se la puede entregar a Margarita, porque son de la misma pandilla de canallas y de criminales. Pero a la izquierda no, la izquierda la regla es si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. Eso es lo que tenemos que romper. Por eso es que se necesita que la gente haga una rebelión no violenta para abrir inclusive la vía electoral, para lograr que por primera vez en México se respete el voto. No se respeta para la presidencia de la República, se ha respetado en contadas ocasiones. Pero es parte de la campaña también de invitar al voto nulo. Bueno, lo que favorece el voto duro de los partidos, claro, el monopolio político. Si la gente vota nulo, se anula. No tiene ninguna repercusión política. O sea, esa es una demostración de inconformidad. A ver, la derecha está muy conforme, y la derecha es el PRI y el PAN. Están muy conformes con promover que todos los políticos son iguales, que todos son corruptos, que todo es lo mismo, que es un deterioro porque ellos son corruptos. Hay honrosas excepciones. Porque ellos han fallado. Porque son corruptos. Y entonces si se envilece a todos, así todos somos viles. Y además no participes, y además no decidas, y además no hagas nada, porque no hay nada que hacer. Hagas lo que hagas, vamos a acabar en lo mismo. Generan el desaliento. Ese es un discurso para ellos perfecto. Por eso es que uno no debe dejar de votar y no debe dejar de votar por una opción política. Me parece que es un error el voto nulo, como es un error no participar, como es un error no ejercer sus derechos, como es un error no combatir las injusticias. ¿Solo un independiente podría parar o dar justicia a las violaciones masivas a los derechos humanos? No. ¿O lo podría hacer la izquierda también? Lo tiene que, no importa. Morena, pues. Sí, claro, ¿no? Es el pueblo. Es el pueblo el que se tiene que rebelar y el que tiene que abrir el camino. A las instituciones, ¿no? Pues que las quite. Si le estorban, que las haga a un lado. Si se burlan las instituciones de él, ¿por qué va a seguir aceptando? Si te roban, A ver, otra vez lo de Dafne. O sea, la violan, están todas las evidencias, se burlan de ella y vas a decir, ay, no, yo respeto las instituciones. Pues sí, los violadores que queden impunes. Pues no, tienen que ir a la cárcel. Las instituciones están torcidas y tienen que ser modificadas. O sea, porque si... ¿Cómo presionas un cambio, una transformación así? Antes. Antes. El Bronco en Nuevo León llegó como independiente. Sí. Hizo una hazaña. Ganó. Y está haciendo lo mismo. Entonces no es un problema de independiente, no se está oyendo. Tienes que cambiar el sistema económico. Acabó siendo partidista, ¿no? Es partidista, hombre, si venía del PRI. Se sumó Movimiento Ciudadano, Encuentro Social. No, y venía del PRI, hombre. Y además tienes que hacer política con lo que hay, pues ni modo que lo hagas con marcianos. No, el problema no es ese. A ver, el problema no se quiere escuchar. 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares. Exacto. Y la gente se enoja porque un senador gana 500 mil pesos mensuales, hace bien en enojarse. Pero si le dices que 16 concentran 143 mil millones de dólares, no le importa. No se da cuenta que es su dinero, que es su trabajo, que es la riqueza del país, que él vive pobre porque 16 tienen esa riqueza concentrada. Porque no tienen nociones de lo que ocurre a nivel macro. No solo eso, sino porque ya no quieren escuchar más que lo que ellos piensan
pero no piensan. Fíjate qué cosa tan aparentemente complicada estoy diciendo. No piensan, repiten lo que los medios dicen. Repiten que el problema son los políticos y en parte, por supuesto, que el problema es el sistema político. Pero tú quitas esos políticos y pones puros independientes y no cambian el sistema económico, van a hacer lo mismo. Y quitas esos y pones a gente de muy buena fe y no cambia el sistema económico, van a hacer lo mismo. Porque lo que determina lo que está sucediendo en México y en el mundo es el sistema económico. Es lo que había denunciado Marx. Exactamente. Exactamente. Y no es un problema de que, entonces marxistas, socialistas, comunistas. No, la riqueza se produce con trabajo. Y la gente que produce la riqueza, esto no lo hizo el dinero. Esto lo hicieron manos de hombres y mujeres. Todo lo que vemos alrededor, esta camisa la hizo hombres y mujeres con su trabajo. No lo hizo el dinero. La hizo la gente que produce con su esfuerzo. Y recibe miseria a cambio y es la que crea la riqueza. Eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que hacer que la gente viva de su trabajo con una parte importante de la riqueza que produce y una parte se irá a una bolsa común para solidaridad. ¿Qué es eso? A ver, si tú naces sin piernas o en un accidente pierdes las piernas, pues la sociedad no te puede dejar tirado en el piso y que andes pidiendo limosna, ¿no? Como ocurre, como sucede, que no debe ser. Que te pongan las piernas, que te rehabiliten, que te den oportunidad de trabajar con las condiciones que ahora tienes. Si ya llegaste a 70 años, o menos, 60, pues ya, que te retires y que te dediques a gozar de la vida. ¿Por qué vas a seguir trabajando? Pero si quieres, está bien, pero que ya tengas una situación económica que no tengas que trabajar más. Entonces, debes hacer lo que son los seguros. Haces un fondo común para atender adversidades, dificultades, accidentes. La finalidad de los impuestos, ¿no? Exacto. Para destinarlos pero que además al bien tengas común. Educación, que tengas qué es lo que te permite equilibrar tu posibilidad de desarrollar tus potenciales. Exacto, esa es la idea. Porque aquí en Guanajuato presumen todo eso que estás tú diciendo. Pero traen armadoras y hay una perversión de la relación capital-trabajo. Y ya por ofertar una cantidad de empleos que tal vez es un porcentaje muy limitado, pero que lo magnifica en su mercadotecnia política el gobierno en turno, engañan a la gente con que eso es progreso, con que eso es desarrollo. Sí, fíjate, estoy leyendo un libro, apenas lo empecé, de Bruno Traven, que se llama La Carreta. Y ahí te narra cómo los indígenas trabajaban 24 horas al día sin sueldo. Y deberían sentirse agradecidos porque le estaban dando sueldo. Y tenían una casa donde en el piso se acostaran en un petate que ellos compraban y una cobija que ellos compraban, que la compraban a crédito con el patrón y que valía 4 pesos y la vendían en 11, pero como era crédito, entonces era 22. Entonces estaban endrogados toda su vida y no les pagaban nada. Y ellos deberían sentirse contentos porque el patrón las 24 horas al día las tenía a su servicio. Sí. Y les estaba haciendo el favor de darles trabajo. Ajá. Bueno, las armadoras es lo mismo. Trabajan 8, 9, 10, no les pagan horas extras. Dicen que es modernidad y eso es el siglo XVIII. Se hizo una revolución para jornadas de 8 horas. Se hizo una revolución para que tuvieras seguro social, para que tuvieras aguinaldo, vacaciones, pensión, jubilación. Todo eso no existe. Y te debes sentir agradecido. Y además usan 1 millón de litros para hacer una unidad, un automóvil. Si manejan bien el agua, 500,000 de litros. Y si la manejan muy bien, 300,000 litros para cada vehículo que construyen. Y la gente no tiene agua en su casa. Y no pagan el agua, y no pagan la energía eléctrica, y no pagan impuestos, y no pagan predial, y no pagan nada. Y cree Trump que van a regresar a Estados Unidos, pues que va a regresar si aquí no paga nada, ¿para qué regresan a Estados Unidos? Y aquí nosotros debemos sentirnos agradecidos porque vienen a contaminar nuestra agua, a contaminar nuestra tierra, a explotar a nuestra gente, a destruir todo. Y cuando dejen un tiradero se van a ir, cuando ya no les sirvamos y no dejan nada. Y debemos agradecérselos. Pues no, y es de lo que se enorgullece el gobernador. Sí, hombre, es un cretino. O sea, ni siquiera negociaron nada. Nada. Se sujetan a las imposiciones del la transnacional. Sí, así que es. ellos ya estudian el territorio mexicano y dicen, me conviene hacerlo en el centro de la República. Sí. Y ellos, yo no fui a negociar. Ni en China. ¿No? Ni en China quieren irse. Ajá. Y cuando digo ni en China, lo digo sin ningún sentido racista, porque China tenía los salarios más bajos del mundo. Ya no los tiene. Se vienen a México. ¿Por qué? Exacto. Porque están los salarios más bajos del mundo. Y tenemos aquí un sistema similar a lo que pasó con el PRI. El Partido Acción Nacional, con ejemplo del Estado de Guanajuato,
ha sido un partido hegemónico, transeccional. ¿Cómo hacer para lograr la alternancia aquí? Es que no es suficiente la alternancia porque a lo mejor llega el PRI otra vez. Pero también para que esa alternancia se sujete a un proyecto de nación. Tienes que hacer una rebelión. Porque el proyecto de nación es las maquiladoras, es las industrias automotrices, es las transnacionales, es la entrega del petróleo, para que las empresas extranjeras como en el Porfiriato se lleven nuestra riqueza, tanto en materia prima como en trabajo realizado. Pero ¿cómo volvimos ahí después de esa guerra? ¿Cómo volvimos ahí diciéndonos que esta es la modernidad, que este es el libre mercado? Porque según en el debate de las ideas, ese era el mejor mecanismo para generar riqueza. Para generar riqueza que se queda en 8 personas. 8 personas en el mundo concentran más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. Ese es el esquema. Ese esquema es un esquema brutal. Y es irónico que se asemeje esta época a la del siglo XIX. Así es, 18 diría yo. Ajá, en 18. efecto. Ahora, tú dijiste, pasando al tema de los independientes, que eres el mejor posicionado virtualmente. Sí, en este momento sí. Pero no es suficiente, tengo 11% de las preferencias electorales, con eso no gano, necesito crecer mucho más, porque yo quiero ser no solo candidato, sino presidente de la República, pero no nos van a dejar pasar si no hay una rebelión de la gente. ¿Y has hecho ya reunión con los otros candidatos? Sí, como no, he ido a reuniones. Yo no la convoqué, la convocó un grupo de gente que lleva tiempo trabajando el tema. Solo fue Ferriz, no fue nadie más. Ríos Peter, sé que va a ir a una que va a ir en Morelos. Fue a una de Guerrero, pero llegó... ¿Pero qué opinas de Ríos Peter? ¿Es oportunismo político, ya que se hunde el partido del PRD? Ya lo dijiste. Y no solo porque está hundiendo el PRD, sino porque... Y además es un tipo que está de acuerdo con el sistema. Exactamente. Por eso yo digo que los candidatos independientes... Es el gatopartismo en toda su expresión. Y no solo eso, Eric, sino por eso yo digo que los candidatos independientes no son una solución en sí mismos, porque todos, a excepción de la que manden el zapatismo... Sí, no es una cualidad son de derecha. Son de derecha, están de acuerdo con el neoliberalismo, están de acuerdo con las automotrices, y van están a ir de a acuerdo fragmentar los votos con privatizar para el petróleo, están de acuerdo con todo eso. No, a lo mejor quieren ser presidentes, si en una de esas llegan, pero van a hacer lo mismo, porque el que sean independientes, la gente se ha ido con la finta que el problema son los partidos y los políticos, y los partidos y los políticos es un reflejo del sistema económico injusto, brutal, que es el que hay que cambiar. Y engañan que es el reflejo del pueblo, apático y sumiso. Así es. Jorge Castañeda además me dijo que para que una candidatura independiente funcionara, había que definirlo máximo en marzo o en este mes de abril. Bueno, todavía hay tiempo para él se refiere a que haya una sola candidatura. No va a haber más de una. Porque él dice que si hay más de una, no va a funcionar. No se puede, no va a haber más de una. Requieres 1,5 millones de firmas. ¿Cómo vas a lograr varios candidatos, 1,5 millones de firmas? Solo va a haber una. Si mucho. Digo, si el gobierno la inventa, entonces puede haber, como en el Estado de México, hay 2. Pero uno fue presidente del PRI en el Estado de México, Isidro Pastor, y la otra es una mujer que la anda financiando. Lo primero que hizo esta mujer fue ir a demandar a la candidata de Morena. Está claro a quién está sirviendo, está clarísimo a quién está sirviendo. Pero si es por propios méritos, yo no creo que haya más de un candidato independiente. Ahora, Castañeda dice, vamos haciendo la unidad. Gerardo va a la cabeza. No, Gerardo no, porque es de izquierda. O sea, es un hipócrita. Lo que él quiere es una candidatura contra López Obrador. Lo que él quiere es una candidatura que frente al fracaso y el desgaste de los partidos llegue como el Bronco y haga lo mismo. Siga con el mismo sistema económico. Eso es lo que quiere Castañeda. Y has dicho que siempre que declinarías en favor de López Obrador. Si no logro ser el más fuerte. Pero yo estoy trabajando para eso. Yo estoy trabajando para ser candidato a la presidencia y presidente de la República. Pero elegiste el camino de independiente porque ya no tengo te partido en Morena. Porque no tengo partido desde 2008. Yo no tengo partido desde 2008. Yo renuncié al PRD y no tengo partido desde 2008. ¿Y pensarías en negociar este movimiento a cambio de un puesto público? No quiero negociar nada. Quiero ser candidato y presidente de la República. Si me preguntan el tema de López Obrador, pues yo no tengo un problema en apoyar a quien esté más fuerte, pero no estoy trabajando para apoyar a López Obrador, no estoy trabajando para declinar en favor de López Obrador, no quiero ir
detrás de López Obrador, quiero ser presidente de la República. Ok, se cumplieron tus proyecciones desde aquella última vez que tuvimos oportunidad de platicar contigo en que el PRD se lo llevaría a la tía de las muchachas. Te dije. Hoy se cumplen esas palabras. ¿Qué opinas de este partido? ¿Sí va a desaparecer? ¿O crees que no va a el registro desaparecer. por la alianza que hacen con el Partido de Acción Nacional? No, la alianza con el Partido de Acción Nacional le hace daño al PRD, no le ayuda en nada. Pero lo mantienen vigente. No, porque en una alianza hoy, electoralmente, solo los votos que tú recibes son los que cuentan para ti. En realidad, por ejemplo, ¿por qué siguen jugando por eso? bobos. Por bobos, porque el PAN obtiene el 80% de los votos y tú el 3%. Se volvieron su títere. Exacto, y les están haciendo la tarea, y al PAN le favorece la alianza con el PRD y al PRD no le da nada. ¿Pero crees que lo puedan rescatar? Te estoy diciendo que no le da nada. O sea, si fueran aliados con Margarita Zavala, para decírtelo claro, van a sacar el 2% de los votos. O sea, no les da nada, les hace daño, los aparece como subordinados a la derecha. El PRD debe irse a la izquierda si quiere tener salvación. Ahora, puede ir con Mancera a la presidencia y va a tener X cantidad de votos, no va a desaparecer, pero Andrés Manuel lo está desangrando y lo está desfondando. Yo no le veo futuro, pero no solo eso, no le veo futuro al país con esta dinámica. O sea, la modernidad es que la gente no cobre por trabajar. En las gasolineras no les pagan. Me dicen que en Sears no le pagan a la gente. En los Amburs, donde es dueño Slim, si se le van sin pagar a la mesera paga la cuenta. O sea, trabajan para pagar. Para la suerte pasó. O sea, es que se sienten muy bien porque les dan trabajo. Pues estamos en el siglo XVIII, hombre. Es una barbaridad. El retroceso que vivimos. Es absoluto, brutal, sin derechos laborales, pasando. Tú aterrizas en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, una nata espantosa de contaminación. Espantosa, nos estamos envenenando. Pero no solo es de estas ciudades, es todo el país y todo el mundo, porque debes dejar de usar vehículos que utilizan la gasolina como combustible. Pero como conviene a las industrias automotrices y a las petroleras, seguimos por ese camino. México tiene sol en serio, podíamos mover todo con sol. En vez de hacer esos cambios, no los hacemos porque estamos subordinados al gran capital. Tenemos que cambiar todo eso, tenemos que hacer que no haya una mujer, como lo que dije en la charla, de 81 años vendiendo sentada en el piso chicles de $1 para sacar algo, porque no tiene derecho a descansar después de toda su vida de trabajo. Eso es infame. Que haya niños trabajando, que haya niñas pidiendo limosna, eso es infame. Esa monstruosa organización humana no es de México, es del mundo. Por el sistema económico tenemos que cambiarlo. Y es el momento de cambiarlo. Hay un músculo de ciudadanos indignados, irritados, enojados, que buscan ya erradicar al Estado mexicano. Buscan apostarle a la libertad individual en toda su expresión, sin ningún gobierno, sin ninguna autoridad, sin ninguna república. Bueno, no creo, porque eso sería un movimiento anarquista. Y sería... Pero es un estado superior de la libertad, ¿no? Sí, no, yo estaría de acuerdo en que se llegara a un estadio de ese tipo. No tengo estadio, no tengo problema. Pero no está la gente hacia allá, hombre. La gente está más bien solo pensando que son los políticos. No está pensando en que si los quita ya se va a resolver solo. Y su actitud, la actitud de la gente es honesta, es de compromiso, o sea, es de servicio. ¿Cómo la política entonces para que te siga alentando? Es que tiene que haber una rebelión de la gente para abrir un camino, primero a una serie de instituciones que les sirvan. Y cuando esas instituciones les estorben, pues ya deshacerse de toda institución. Es decir, pervirtieron el ejercicio del Estado. ¿Cómo? Pervirtieron el ejercicio del Estado. No está pervertido, el Estado funciona como debe funcionar otra vez. ¿Pero para mal? No es para mal, no es un problema moral. A ver, es económico. Que el empresario que 16 mexicanos tengan 143,000 millones de dólares no es un problema moral. Así funciona el sistema. Que la empresa italiana haya encontrado el petróleo ahí no es un problema inmoral, ha estado siempre, se lo están regalando.
Y si ellos se los regalan está muy bien, porque así funcionan las reglas económicas. Que a las industrias automotrices les regalen el terreno, el agua, la luz, los impuestos, el trabajo de los mexicanos, no es un problema moral ni de corrupción de nuestros políticos. Si no se hace aquí, la hacen en China o en la Conchinchina o en donde les den esas condiciones, porque así funciona el capital. Lo que nosotros tenemos que terminar es con ese sistema, que lo importante es la concentración de riqueza y no el ser humano, la vida y el planeta. Lo que debe ser lo más importante es el ser humano, la vida y el planeta, y tenemos que hacer un cambio hacia allá. Y si hacemos un cambio hacia allá y llegamos a la conclusión que no se necesita ningún Estado y que se puede organizar el pueblo para funcionar sin ninguna institución, pues lo hacemos. Porque además pongo un ejemplo de algo que funciona así actualmente, el Internet. La gente da lo que quiere y se lleva lo que necesita y no la reglamenta nadie. Hay reglas generales, intentan, pero se maneja solo. Ajá. Y no lo reglamenta nadie. Exacto. Y se autorregula. Sí. Ese es un comportamiento anarquista, para quien piensa que el anarquismo no funciona. Sí, sí funciona. ¿Podemos llegar a esa sociedad de un solo golpe? Yo tengo la impresión que no, que debemos transitar antes por determinadas etapas, pero a donde quiera el pueblo llegar. Lo que no debemos confundirnos es en ese discurso, son los políticos el problema, no es el sistema económico. Ese discurso lo maneja Gilberto Lozano, por ejemplo, es un tipejo. De Congreso Nacional Ciudadano, y pone ejemplo Cherán, Michoacán, donde corrieron el ejemplo de Cherán es un ejemplo burdo de Gilberto Lozano. En Oaxaca tienen desde siempre, sin partidos. Todos los municipios pobres de Oaxaca se deciden por usos y costumbres y los partidos no participan en el proceso. La inmensa mayoría de los 400 y tantos guineos, no sé cuántos son, el 90% no tiene elecciones. La comunidad decide por usos y costumbres, igualito que en Cherán. Y pues que es el gran ejemplo para toda la República. Pues es un farsante. Que tiene economía, nadie roba, siguen teniendo salarios miserables, no tienen seguridad social, no tienen educación pública laica, gratuita y de excelencia. Su gente no tiene un altísimo nivel de desarrollo profesional. Sus productos del campo siguen no valiendo nada, porque no valen en este sistema. El bosque. Y sigue no valiendo nada. Porque el sistema económico no lo has cambiado y tú no vas a vivir en una isla en Cherán. Es muy importante los logros de Cherán, pero ese tipejo no se iría a vivir a Cherán bajo esas reglas y bajo esas condiciones, porque tiene un montón de dinero y porque se mueve bajo otra lógica y porque está de acuerdo en el sistema económico neoliberal. Es un farsante. Porque está generando un músculo. Pero es un farsante, porque la gente está despolitizada, porque piensa que el problema son los políticos. Ese tipo echa espuma por la boca, los políticos son el problema. Los quitas como en Cherán y ya se resolvió. Los que están gobernando en Cherán son políticos. Se lo informo a Gilberto y a todos los que no entienden que ese es un quehacer político y que la organización que tienen es una organización política y que la participación colectiva es una organización política, pero que si no cambian el sistema económico no cambia nada. Se los digo con un gran revolucionario, anarquista, teórico poderosísimo que se llamó Ricardo Flores Magón y que el 19 de noviembre de 1910 escribió en Regeneración: mañana nos vamos a levantar en armas y vamos a deponer el tirano. Pero no se conforme la gente con quitar a Porfirio Díaz y a poner otro, porque no va a cambiar nada. Vamos a cambiar de dueño. Debemos lograr la libertad económica y no solo la libertad política, y para lograr ese esfuerzo no necesitamos ningún esfuerzo adicional. Con el mismo levantamiento en armas podemos hacer otro sistema económico. No lo hicimos, seguimos pendiente con esa asignatura, y Gilberto Lozano no está planteando un asunto de fondo, y claro que tiene fuerza con la gente porque los medios masivos han hablado que el problema son los políticos, que el problema son los partidos. Que alguien me explique por qué 8 seres humanos concentran más de la mitad de la riqueza de la humanidad y no son mexicanos, son 6 estadounidenses. ¿Qué tienen que ver ahí los partidos políticos mexicanos? Claro. ¿Qué tiene que ver la corrupción mexicana? ¿Qué tiene que ver el sistema político mexicano con que 6 estadounidenses concentren más de la mitad de la riqueza de la humanidad? Es el sistema económico que hay que cambiar. Y que desde ahí viene la compra de políticos títeres. Claro, que sirven a sus intereses, los compren o no, porque el sistema funciona en favor de ellos. Yo, si a ti te contrato, me apropio de tu trabajo. Eso es legal. No es un problema de los políticos. Y mientras yo me apropie de tu trabajo,
me voy a enriquecer con tu trabajo. Ese sistema lo tenemos que cambiar. Yo creo que quien pone el dinero para una empresa es capital y es correcto que tenga una parte de la riqueza, pero una parte. Ajá. Y los trabajadores ponen otra parte del capital que es su trabajo y eso debe dar una redistribución diferente. Tenemos que cambiar ese sistema. Por supuesto. Porque... Y que no se concentre la riqueza en unas cuantas manos. Eso no se debe permitir de ninguna manera. Y las reglas actuales del sistema económico son cada vez más a que concentren en pocas manos. ¿Es tu segunda ocasión aquí en la Feria de Primavera de Letras? La segunda, sí. ¿Cómo viste ahora esta...? Fíjate que ya no hice esa crítica. Vi más pobre la oferta. La vi más pobre. Faltaron editoriales. Hay que meterle fuerza a las ferias del libro. La gente no está leyendo, o sea, no es una creció, tragedia. No, yo creo que se achicó, yo creo que se debilitó. Yo creo que la gente no está leyendo. Entonces es un círculo vicioso. Si no lee, no vienen las gente a vender libros. Claro. Si no venden libros, pues no leen. Y entonces ahí vas, los libros llegan caros. Tenemos que romper ese problema. La gente no está leyendo. Pero así puntualmente podrías dar algunos ejemplos o algunos consejos fundamentales o muy buenos para hacer una feria de libro con más fuerza. No, es que tenemos que hacer que la gente lea. Porque si la gente no lee, prefiere gastar en cervezas, porque si es que no tiene dinero. Ajá. No, pues gasta en un montón de cosas. Pues pueden traer teléfonos caros, ¿eh? Yo he visto gente pobre que trae teléfonos caros y no es capaz de gastar en un libro de 100 pesos, porque dice que es mucho dinero. Y en el pinche teléfono sí puede gastar 3,000. O está pesado. Porque vale el teléfono como estatus. Sí. Si yo a alguien le digo que leí 50 libros el año pasado, dicen que soy un ocioso. Si saco mi iPhone y mi iPad y tengo departamentos en Miami, tengo 5 casas y ¡ay, qué valioso es! Ajá. O sea, porque lo que vale es el dinero y no la persona y su potencial y sus capacidades. Entonces nosotros tenemos que volver, desde la educación, que la lectura no la hagan odiosa. O sea, en la escuela te dicen, castigado, lee este libro. Pues, ¿cómo que castigado? Cabrón? Si la lectura es un placer, es un viaje, o sea, te hace imaginar, te hace pensar, te hace ponerte en los zapatos de otra persona. Tenemos que cambiar la educación y dentro de ello fomentar la lectura como una herramienta poderosa de libertad y de pensamiento. Que la educación sirva para el desarrollo de la conciencia, no para... Y el desarrollo de tus potenciales, y que construyas. Pero hicieron una reforma educativa que presumen que eso va a ser. No, están mintiendo, hombre. Lo que quieren es liquidar la educación pública, hacer negocio de eso. O sea, fue un ajuste administrativo ese, nada más. Quieren liquidar los derechos de los trabajadores. Exacto, un simple ajuste administrativo. Así está. Bien, te agradezco mucho, Gerardo Fernández Noroña, que hayas estado aquí con nosotros en Uno por Una Opinión y Libertad, aquí en esta 20ª Feria del Libro, Primavera de Letras, aquí en Ciudad de Cortázar, Guanajuato. ¿Algo que quisieras decir para despedirnos? No, que invitar a la gente a que lea el librito que traje de librito, porque es chiquito, delgadito, okay, se llama ¿Qué es la desobediencia civil? Baratísimo, más en 40 pesos lo presentamos. Es un ensayo sobre formas de lucha no violentas y que se comprometa, que entienda que, o sea, si voto por un independiente va a cambiar. No. Tú tienes que cambiar, tú tienes que levantarte. Tenemos que aprender que si caminamos erguidos nadie nos puede montar. Okay. Tenemos que actuar como hombres y mujeres libres. Tenemos que tener muy claro que quien venga a decirnos que va a cambiar las cosas está mintiendo. Solo van a cambiar las cosas si el pueblo se pone en movimiento y hace la transformación que el país necesita. Su dignidad de una vez por todas. Y su poder. La gente tiene enorme poder. Tiene que ejercerlo. Si lo ejerce, las cosas van a cambiar. Si sigue esperando que alguien lo cambie, van a seguir tomando el pelo. La gente tiene que tomar 3 riesgos. El riesgo de perder el empleo, el riesgo de perder la vida y el riesgo de perder la libertad. Si corre esos riesgos, se convierte en poderosísima y nada la puede detener. Y de manera colectiva, con un esfuerzo y con un objetivo claro de hacer una sociedad de libertades, justa, de oportunidades para todos, ese es el camino. La política siempre se seguirá haciendo. Quien piense que la desaparición de la política es la solución, no está entendiendo nada. El ser humano es un ser político y su participación consciente, su participación en beneficio colectivo, de donde va a tener un beneficio propio. Si todos tienen acceso a educación,
yo tengo un beneficio. Si todos tienen seguridad social, yo tengo un beneficio. Si todo el mundo hay techo para todos, yo tengo un beneficio. No necesito pedirle a nadie. Y mi trabajo, además, hará valer la satisfacción de mis necesidades. Eso es lo que tenemos que hacer en una sociedad donde la gente no esté pidiendo nada regalado. Es producto del esfuerzo y del trabajo colectivo el beneficio para todos. Bien, muchísimas gracias por eso, Gerardo Fernández Noroña. Le agradezco mucho a usted que nos haya sintonizado en este marco donde se impulsa el fomento a la lectura. Mi nombre es Ed Javier Huerta Sánchez y le recuerdo que estamos en redes sociales para que ahí nos envíe todos sus comentarios. Hasta pronto.